Vale, vamos a desempacar esto. Imagina por un momento que tu mayor opresor, la persona que ha convertido tu vida cotidiana en un infierno absoluto, te acorrala. Uf, una situación límite, desde luego. Totalmente. Y tú, en un acto de pura desesperación, reaccionas y le golpeas. Lo lógico, bajo las reglas de ese infierno, es que caiga sobre ti un castigo devastador. Claro, el sistema está diseñado para aplastarte si te rebelas. Pues resulta que, en lugar de eso, ese opresor simplemente agacha la cabeza, acepta el golpe y se aleja, otorgándote, de repente, el control de la situación. Es un cortocircuito brutal en las dinámicas de poder. Desafía cualquier lógica superficial que podamos aplicar. Exacto. Y precisamente porque desafía la lógica, tenemos que mirar debajo de la superficie. Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico tradicional, hay una expectativa de precisión. Te rompes un brazo, la radiografía muestra la línea blanca y el médico dice que lo enyesa y listo. Sí, la medicina física opera en un terreno de certezas, con causas y consecuencias muy evidentes. Pero cuando entramos en el mundo del trauma crónico y del desarrollo psicológico bajo presión, esa máquina de rayos X deja de funcionar. Estamos mirando un paisaje que es, sinceramente, muy turbio. Muy turbio, sí, porque el daño está encriptado en el sistema nervioso, no en un hueso. Justo. Y en esas aguas oscuras es donde nos vamos a sumergir hoy. Para quienes nos escuchan, prepárense para una inmersión profunda en El despertar de las rosas, la obra escrita por Némesis Daniel, que retoma la historia tras El susurro de las rosas. Una obra fascinante, por cierto. Lo es. Y vamos a tirar de este hilo desde una perspectiva concreta. No estamos aquí para hacer un simple resumen literario de un drama de época. En absoluto. Nuestro objetivo con este análisis profundo es desgranar un estudio clínico sobre la condición humana. Vamos a explorar los mecanismos del trauma, cómo la corrupción del poder reconfigura el cerebro y los caminos hacia la sanación. Caminos muy inusuales a veces. Y todo esto ocurre en un microcosmos que actúa como una olla a presión, que es la Hacienda Los Rosales, un entorno que asfixia por diseño. Sí, una prisión a cielo abierto, básicamente. Pues en el centro de esta olla a presión tenemos a Antonia, una joven esclava que usa la cocina como su único refugio, y a Bonifacio, el amo de la finca, ambos atrapados en una órbita destructiva. Y para entender el presente fracturado de Antonia, tenemos que comprender primero cómo se fracturó la mente de su opresor. Vamos por partes entonces. El texto nos ubica en esa cocina. Antonia encuentra un mínimo de paz entre los cacharros y la protección de Elvira, una esclava mayor. Bonifacio intenta besar a Antonia contra su voluntad. Un acercamiento torpe y obviamente violento. Sí, y ella, acorralada, le da una bofetada tremenda. Una reacción de pura supervivencia animal. Pero fíjate en lo que implica su no respuesta. Bonifacio es el capataz implacable, la autoridad máxima. Recibe el golpe, se le queda la marca carmesí y se retira sin levantar la voz. Es que no desenfunda el látigo. Y para entender por qué, las fuentes nos obligan a mirar hacia atrás. Él no nació con esa crueldad. No en absoluto. Llegó a esa misma hacienda siendo un niño abandonado, famélico, literalmente en los huesos, y fue Elvira quien lo salvó en secreto, dándole las obras. Y aquí es donde la cosa me vuela la cabeza. ¿Cómo pasas de ser ese niño aterrorizado a convertirte en el verdugo de la hacienda? Lo fascinante aquí es el mecanismo de la proyección psicológica combinada con la adquisición de poder. A ver, explícanos un poco más eso. Pues, cuando a ese niño asustado se le otorga el cargo de capataz mayor con los años, su cerebro percibe el control absoluto como el antídoto contra la vulnerabilidad. Pero para mantener ese poder en un sistema esclavista, tiene que aniquilar su propia empatía. O sea, asesinas psicológicamente al niño débil que lleva dentro. Exacto. Así que cuando Antonia llega a la hacienda temblando, asustada, el cerebro de Bonifacio no procesa simplemente a una nueva esclava. Ve un espejo, ve al fantasma de sí mismo. Yo lo veo como una armadura de hierro oxidado. Me gusta esa imagen. Te la pones para protegerte del mundo hostil. Al principio los golpes rebotan, pero como está oxidada, con cada día que pasa, el tétano se filtra en tu sangre. Te protege por fuera, pero te envenena por dentro. Es una analogía muy precisa. Bonifacio castiga a Antonia la debilidad que él mismo tuvo que extirpar para sobrevivir. Ataca lo que la aterroriza volver a ser. Pero esa bofetada rasga la armadura. En ese instante, él tiene una epifanía oscura y se da cuenta de que su sola presencia hunde a Antonia.
Y su respuesta es hacer las maletas y huir. Sí, el exilio físico. Cree que eliminando la causa del terror, el terror desaparecerá mágicamente. Pero la ausencia no es una cura, solo deja un vacío. Él se va y Antonia se queda a solas con años de terror reprimido. Y cuando la mente ya no tiene que gastar energía en vigilar al depredador, el cuerpo por fin tiene permiso para colapsar. Madre mía, y vaya, se colapsa. Poco después de que él se va, Antonia se desploma en un camino de polvo y le da una fiebre devastadora que casi la mata. Aquí observamos un fenómeno de somatización extrema. Durante años, Antonia se tragó el miedo y la indignidad. Toda esa carga de cortisol rompe sus defensas y el cuerpo grita lo que no pudo articular. Y en medio de la fiebre llegan los delirios. Antonia nombra a Eduardo, un amor puro de su pasado, y al segundo siguiente grita aterrorizada el nombre de Bonifacio. Una mezcla devastadora. Aquí es donde se pone realmente interesante. A simple vista parece un error del cerebro. ¿Por qué mezclar el recuerdo de un amor puro con el de tu mayor torturador? El cerebro pierde la capacidad de distinguir. Es una reacción mucho más sofisticada que un error, aunque parezca paradójico. En el trauma severo, las emociones que implican pérdida de control tienden a fusionarse. Ah, vale, o sea que van por el mismo canal. Exactamente. Antonia atraviesa un duelo bidireccional. Eduardo es el duelo por la vida robada, la vulnerabilidad de la confianza. Bonifacio es el terror de la vulnerabilidad forzada. Para su sistema nervioso colapsado, ambas son heridas masivas de exposición. Y aquí entra el doctor Roldán, el médico del pueblo, que es un pionero. Un adelantado a su tiempo, sin duda. En una época de diagnósticos de histeria, él ve que no es una infección de la sangre, sino el cuerpo rebelándose por lo que el alma no puede expresar. Trata un trauma emocional como si fuera una emergencia médica urgente. Mientras tanto, las fuentes nos llevan al viaje de Bonifacio, Marrakech, Irlanda, Estambul y finalmente el sur de Italia. El clásico intento de resolver un problema interno alterando la geografía externa. Y allí conoce a Isabela, una pintora de ojos verdes que lo llama vaquero. Tengo que hacer de abogado del diablo aquí, la verdad. A ver, dispara. Es que parece el equivalente a intentar apagar un incendio forestal mudándote a otra ciudad. ¿No es una salida demasiado fácil? Suena a vacaciones pagadas con terapeuta improvisada en el Mediterráneo para olvidar que fuiste un tirano. Me resulta muy conveniente. Es una objeción muy válida. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo opera la psique humana en procesos de culpa profunda, tiene sentido. ¿En qué sentido? Porque a mí me chirría un poco. Pues, para enfrentarnos a actos imperdonables, el ego despliega defensas impenetrables. Si Bonifacio se hubiera quedado en la hacienda, rodeado de testigos de su crueldad, su ego habría seguido justificando su dureza para mantener la autoridad. ¿Se habría aferrado a la armadura oxidada que decíamos antes? Eso es. Isabela funciona porque está desconectada de ese contexto. Es un espejo compasivo. Al no mirarlo con terror, le quita a Bonifacio la necesidad de defenderse, y él, por fin, puede mirar el horror de lo que hizo. Ya veo. Y ella no le da un pase libre. Le dice al atardecer que escapar no sirve de nada, que solo deja las cosas en un limbo. Si de verdad la ama, tiene que volver y darle tiempo a Antonia para que deje de temerle. Le lanza un ultimátum moral clarísimo. Le dice que un año es mucho tiempo si no se avanza. Esa frase es tremenda. Y eso le hace volver a los Rosales. El guión es perfecto porque su regreso coincide con la fase más crítica del tratamiento del Dr. Roldán con Antonia. Sí, tenemos a dos estrategas trabajando en paralelo. El médico reconstruyendo a la víctima y Bonifacio intentando reconstruir el puente hacia ella. Hablemos de la estrategia de Roldán, porque organiza una sesión de psicodrama clínico. Hace que Antonia interprete a la sombra que se fue, o sea, a Bonifacio, y Elvira interpreta a la Antonia asustada. Es un enfoque brillante, la verdad. Pero a nivel neurológico no es contradictorio pedirle a una víctima que se disfrace de su agresor. ¿No hay riesgo de retraumatizarla? El riesgo existe si no se guía bien, claro, pero la mecánica busca liberar a la víctima de la parálisis. El trauma te congela en impotencia pasiva. Sientes que las cosas te suceden y ya está. Te quedas bloqueado, sin agencia. Justo. Al forzar a Antonia a adoptar la postura y voz de quien tenía el poder, Roldán obliga a su cerebro a procesar los eventos de forma activa. Rompe el bucle de la indefensión aprendida. O sea, entiende el vacío de Bonifacio desde la experiencia física, no para perdonarlo, sino para liberar la piedra que tiene en el pecho. Exactamente.
Libera la rabia enquistada. Y se nota. Las fuentes dicen que empieza a pasear por el río, su lenguaje corporal cambia y empieza a llamarlo simplemente el amo, con neutralidad clínica. El fuego del resentimiento se convierte en cenizas frías. Es vital para su supervivencia. Pero entonces Bonifacio entra en escena y mete la pata a lo grande. Se entera de que Isabela, la italiana, va a visitar la hacienda con un vestido de seda roja y rubíes. Y Bonifacio le ordena a Rafael que use a las esclavas más chismosas para preparar el primer piso. Sabiendo que el rumor llegará a Antonia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es éticamente indefendible. Tuvo su despertar moral en Italia y su primer instinto es usar chismes para provocar celos a una mujer traumatizada. ¿No es una regresión total a la manipulación? Totalmente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo ocurre el cambio humano bajo estrés extremo. Bonifacio entra en pánico al pensar que puede perder a Antonia definitivamente. Y vuelve a lo conocido, supongo. Exacto. Su cerebro revierte instantáneamente a su lengua materna psicológica, que es el control. La manipulación de la información es la única herramienta que ha usado en décadas. Claro, no sabe relacionarse de otra forma. No lo hace por sadismo, sino desde la torpeza de un hombre profundamente roto. De hecho, Isabela se da cuenta al llegar y le advierte que los celos provocados en exceso pueden ser catastróficos. Es que es como intentar construir un puente con explosivos. Los dos viajan en direcciones opuestas. Antonia suelta lastre y él intenta volver a atar los hilos de la marioneta, aunque sea por amor. Pero esta colisión nos lleva a la secuencia final, donde ambos caminos convergen. Sí. Antonia, que se siente más ligera, camina instintivamente a una cabaña abandonada que Bonifacio construyó para ellos en el pasado. Entra, se recuesta y, sintiéndose segura por primera vez, se duerme. Y Bonifacio, guiado por esa intuición visceral de las personas traumatizadas, va a la cabaña esa misma noche y la encuentra. Tiene todas las herramientas de su viejo ego ahí mismo. Podría despertarla, llorar, soltarle un discurso sobre su viaje a Italia, forzar la situación para ser el centro de atención. Podría, pero se frena en seco. Decide conscientemente no alterar su descanso. Y ese freno es la culminación de su arco. Pasa la madrugada vigilando fuera. Al alba, entra sin hacer ruido, deja una cesta de frutas y una única rosa roja carmín de un jardín marchito junto a su rostro. Y ella abre los ojos. Es una escena bellísima. Sus miradas se cruzan. Ya no hay pánico animal en Antonia, solo reconocimiento. Sonríe levemente, levanta la mano y sus dedos se rozan apenas 1 milímetro. Me parece atronador el poder de ese silencio. Es que cualquier palabra habría sido una invasión. Totalmente. Después de tantos gritos y fiebre, todo se resuelve sin una sola frase articulada. El trabajo pesado de las terapias ya estaba hecho, pero la redención de Bonifacio no ocurre cuando deja la rosa, sino horas antes, cuando aprieta los puños y decide que no va a despertarla. Renunciar por completo a la acción. Exactamente. Pone la paz de ella por encima de su propio narcisismo por ser perdonado. Por primera vez, renuncia al control sobre otra persona. Ahí cae a pedazos su armadura oxidada. Queda expuesto y acepta que el universo no gira en torno a su perdón. Y esto nos lleva al epílogo, con Bonifacio firmando un documento legal otorgando la libertad incondicional a Antonia y Elvira. El broche de oro. Empiezan a construir una vida juntos, pero desde la elección y la libertad jurídica, no desde la obligación. Ha sido un viaje humano brutal. Hemos visto la proyección del abuso, la somatización en la fiebre y una sanación basada en la empatía y en asumir responsabilidades. Un mapa clínico y emocional interesantísimo. Pero antes de cerrar este análisis profundo, hay una contradicción sobre la libertad que me asaltó al leer el epílogo. Nos dicen que el arco se cierra cuando él firma el documento y la hace libre ante la sociedad. Ajá, te sigo. Pero llevemos esa idea un paso más allá. ¿Acaso no era Antonia ya libre mucho antes de que la tinta tocara ese papel? Entiendo por dónde vas. ¿Te refieres a todo el proceso interno que hizo antes? Justo. La burocracia llega tarde a los cambios del alma. Cuando Antonia sobrevivió al psicodrama, cuando caminó por el río sin ese nudo en el estómago, cuando dejó de sentir odio. La esclavitud emocional desapareció. Totalmente. El documento legal fue solo un trámite técnico. Fue la confirmación exterior de una soberanía que ella ya había conquistado en su propia mente. La impresión perfecta del exilio.
La auténtica liberación ocurre de adentro hacia afuera, no al revés. Y creo que ese es el interrogante más potente para quienes nos escuchan hoy. Si estás procesando un dolor profundo o una traición, ¿hasta qué punto sigues siendo prisionero de quien te hizo daño por cederle el alquiler de tu mente a través del rencor? El odio puede ser la cadena más pesada de todas. Aunque sea justificado, soltar esa piedra no es hacerle un favor al otro, es firmar tu propia acta de emancipación. El diagnóstico del trauma implica navegar aguas turbias, pero si nos atrevemos, podemos encontrar una orilla donde volver a respirar en paz. Una lectura magnífica, de verdad, y una gran pregunta para dejar resonando. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Igualmente, esperamos que este análisis profundo haya encendido nuevas conexiones y perspectivas para quienes nos escuchan al otro lado. Sigan explorando qué cargan en sus propias mochilas y qué armaduras oxidadas va siendo hora de quitarse. Nos encontramos en la próxima inmersión.